Academia VRS. Triturando la literatura. La importancia de la microbiota en la infección por VRS. En este artículo, lo que se habla es fundamentalmente el papel que pueden jugar las bacterias nasofaringias en la enfermedad por virus respiratorio, puesto que durante mucho tiempo este rol se ha subestimado. En este trabajo, por tanto, lo que mide es la frecuencia y la carga de bacterias respiratorias en las vías respiratorias superiores de lactantes con infección por virus respiratorio sincitial a lo largo de 7 temporadas respiratorias y, por otro lado, su impacto en los fenotipos clínicos. A nivel de metodología, decir que se incluyeron niños menores de 2 años con infección leve, concretamente pacientes ambulatorios, de estos eran 115, o grave, que serían los pacientes hospitalizados y serían concretamente 566. Y esto lo emparejaron con controles sanos, 161. Y a todos estos pacientes se les recogieron muestras nasofaringias para la detección y cuantificación por PCR del virus respiratorio sincitial y de bacterias como Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Moraxella catarrhalis y Haemophilus influenza. Y a partir de estos datos se construyeron modelos multivariables para identificar variables predictivas de enfermedad grave. A nivel de resultados, decir que detectaron que Streptococcus pneumoniae, Haemophilus y Moraxella catarrhalis, pero no Staphylococcus aureus, fueron detectados con mayor frecuencia en los niños infectados por virus respiratorio sincitial versus los controles sanos, con una diferencia estadísticamente significativa con un p-valor menor de 0,01. Concretamente, se detectaron 84% en niños infectados y 46% en controles sanos. Además, decir que la detección de Streptococcus pneumoniae y o Haemophilus influenza se asoció con la presencia de fiebre, con un uso más frecuente de tratamientos antibióticos, también peores hallazgos radiológicos y, a nivel del hemograma, recuentos de neutrófilos más elevados. Y todos estos datos también fueron estadísticamente significativos con un p-valor menor de 0,1. Además hicieron análisis ajustados en los que midieron la codetección de neumococo y Haemophilus, y esta coinfección o codetección lo que se vio es que se asociaba de forma independiente con mayor probabilidad de hospitalización, puntuaciones más altas de gravedad de enfermedad, también necesidades de oxígeno suplementario y, por último, unas tasas de hospitalización de duración mucho más prolongada. De manera que, a modo de conclusión, la codetección nasofaringia de neumococo y Haemophilus en lactantes con infección por virus respiratorio sincitial se ha visto que se relaciona con una mayor gravedad global de la enfermedad.